Buenas, somos el grupo número 13 de Laboratorio de Electrotecnia, sección 1. El siguiente video trata sobre la realización de la práctica número 2 sobre la ley de Kirchhoff, divisor de voltaje y corriente y el comportamiento de los elementos R, L y C. El siguiente montaje se construyó de la siguiente manera: con una fuente de energía de 120 voltios, un multímetro en amperios, un batímetro y dos resistencias de la misma magnitud de 120 ohm en serie. Se le conectaron voltímetros, dos en serie midiendo los valores de la resistencia y uno en paralelo, lo cual, corriendo el programa, nos arroja los siguientes valores: una corriente de 50 mA, el primer voltaje de la resistencia de 60 voltios, el voltaje que circula antes de la resistencia de 120 voltios y una potencia de 60 watts. El segundo montaje consta con las mismas características del montaje anterior, con una fuente de energía de 120 voltios, el amperímetro, el batímetro, las dos resistencias, la misma posición de los voltímetros, pero en este caso a una resistencia, en este caso la resistencia número 2, le doblaremos el ohmiaje a 240. Corriendo el sistema nos arroja los siguientes valores: el voltaje en la resistencia número 1 de 40 ohm, el voltaje total de las dos resistencias de 120 voltios, la potencia disminuye a 40 watts y la corriente que circula en el sistema es de 333 mA. Procedemos al siguiente montaje, En este caso consta con las mismas características: la fuente de energía, el amperímetro, el batímetro, las dos resistencias en serie y esta vez agregaremos la resistencia en paralelo, pero en este caso a 120 voltios, y le conectaremos un amperímetro para medir el consumo de corriente en serie a la primera resistencia y paralelo a las otras dos resistencias. Corremos el sistema y nos arroja los siguientes valores: una corriente una corriente después del batímetro antes de la resistencia en serie de 333 mA. La corriente total es de 1,3 A. La potencia aumentaría a 160 watts y la corriente que circula en la resistencia 1 en paralelo es de 1 ampere. Pasamos al montaje número 4 con las mismas características, pero en este caso le vamos a incluir un inductor. Este inductor es de 0,75 Henrys y su resistencia interna es de 25 ohm. Se conecta un voltímetro en paralelo, se conecta una resistencia en serie de 350 ohm y procedemos a correr el programa arrojando los siguientes valores: una corriente total del sistema de 320 mA, la potencia disminuye a 38,4 watts, el voltaje de la resistencia de 112 voltios y el voltaje del inductor es de 8 voltios. Procedemos al montaje número 5 con las mismas características. En este caso hacemos un cambio de un inductor a un capacitor de 25 microfaradios, conectando un voltímetro y dejando la misma resistencia. Corremos el sistema y nos arroja los siguientes valores muy cercanos a cero, con un capacitor cargado a 120 voltios y la potencia que tiende a cero, porque no hay paso de corriente. Pasamos al montaje número 6, en este caso dejando el capacitor
se le agrega, perdón, el capacitor, se le agrega el inductor con las mismas propiedades en serie y se corre el sistema arrojando los siguientes valores. ¿Sí? El primer valor del voltaje en el inductor es de 0 voltios. Vemos que el capacitor sigue cargado y no hay paso de corriente y por lo tanto no hay potencia. Cumpliendo así con las leyes de Kirchhoff, la conservación de la energía y la carga de los circuitos. Demostramos también la carga o almacenamiento del capacitor y de algunos componentes pasivos que tienen la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico.